En un reino donde el eco de las traiciones resonaba, un joven Vlad se asomaba a su futuro incierto. Valaquia, un territorio marcado por el vaivén de ambiciones y el susurro de espadas, era el telón de fondo de su infancia, un lugar donde los sueños se entrelazaban con el destino y las sombras acechaban tras cada esquina. Aquí, en este crisol de luchas y esperanzas, las lecciones de la vida se tejían como hilos de un tapiz vibrante, que un día darían forma a la figura del príncipe Drácula. Desde su nacimiento, Vlad llevó consigo el peso de un legado que pulsaba con la sangre de sus antepasados. Su padre, Vlad II, conocido como Drácula, no solo era un guerrero, sino un hombre que navegaba las turbulentas aguas de la política con la astucia de un lobo en la noche. La figura paterna, envolvente y formidable, era un espejo en el que Vlad veía reflejados no solo los ideales de nobleza, sino también los oscuros reflejos de la traición y la ambición desmedida. ¿Qué se forja en el corazón de un niño que crece bajo el manto de un hombre que se mueve entre sombras? ¿Qué fuego consume su alma cuando el amor y el miedo confluyen en un mismo abrazo? La madre de Vlad, una mujer de fortaleza silenciosa, tejía entre los pliegues de su hogar una atmósfera de cuidado y resistencia, pero también de dolor y pérdida. Su voz, aunque suave, resonaba con la sabiduría de aquellos que han visto la fragilidad de la vida. Cada historia susurrada al oído de su hijo era un eco de advertencia, un recordatorio de que el mundo exterior era un lugar de espinas, donde las alianzas se rompen como cristal y la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. Así, Vlad aprendió que la confianza era una moneda escasa, y que el amor a menudo venía acompañado de un filo cortante. Sin embargo, fue en la oscuridad de su cautiverio en el Imperio Otomano donde los cimientos de su carácter se endurecieron como el acero forjado en el fuego. Allí, lejos de su hogar, la vulnerabilidad se convirtió en su maestra. En las aulas del dolor y la desconfianza, el joven príncipe absorbió las lecciones de su entorno, cada experiencia una chispa encendida en el vasto universo de su mente. La traición, el desamparo y la lucha por la supervivencia le enseñaron que la debilidad no tenía cabida en un mundo donde solo los más resolutos perduraban. ¿Qué sombras y luces se entrelazaron en su ser en esos momentos de extrema adversidad? ¿Cómo se transformó el niño que temía la soledad en un hombre capaz de contemplar la historia con ojos de fuego? Así, el viaje de Vlad desde la inocencia de la niñez hacia la complejidad de la adultez se convirtió en un camino marcado por la violencia de un mundo que no perdona. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino ineludible, en el que su nombre resonaría no solo en la memoria de su pueblo, sino también en la historia misma. Su infancia, marcada por sombras y luces, es el preludio de la figura que se forjaría en el fuego de la historia. Pero la inocencia se desvanecería pronto, y la sombra del empalamiento comenzaría a dibujar su camino. ¿Qué es lo que realmente define a un hombre? ¿Es el amor, el valor, o son las cicatrices que lleva en su alma? En la intersección de estas preguntas, Vlad Tepes se preparaba para abrazar su destino. En un reino donde la justicia se entrelazaba con el terror, la sombra del empalamiento se cernía sobre todos. Las sombras danzaban en la penumbra, proyectando siluetas de un dolor inimaginable. Los árboles, testigos mudos, temblaban al compás de los gritos ahogados de aquellos que habían caído en la trampa del príncipe. Vlad Tepes, el príncipe conocido como Drácula, había tejido una tela de horror que cubría su reino, donde el empalamiento se convirtió en el arte de la venganza. Los métodos eran brutales y gráficos, un tronco afilado, un grito desgarrador, la carne desgarrándose. El empalamiento, un acto que atravesaba no solo el cuerpo, sino el espíritu de la humanidad misma. En su mente, Vlad creía que cada estaca que se alzaba era un faro de justicia, un símbolo que enviaba un mensaje claro a sus enemigos. La sangre de los traidores es el puente hacia la paz, murmuraba, mientras sus ojos ardían con una mezcla de furia y determinación. Pero, ¿qué es la justicia cuando se convierte en un espectáculo de horror? En su reino, la línea entre la justicia y la venganza era un susurro, un eco que reverberaba entre los muros de su castillo.
Los súbditos, atrapados en la red del miedo, encontraban en el terror un extraño sentido de protección. La brutalidad de Vlad era vista como un escudo contra el caos que amenazaba con devorarlos. ¿Es este el precio de la paz?, preguntaban, mientras se agachaban ante la sombra de la estaca, temerosos de convertirse en el próximo ejemplo. Sus contemporáneos, reyes y tiranos, se debatían en la misma maraña de moralidad. Mientras algunos optaban por el perdón, otros aplaudían la mano firme de Vlad. Para ellos, el empalamiento era un recordatorio de que la justicia no siempre es amable, sino a menudo envuelta en el oscuro velo de la sangre. En la corte de la historia, las decisiones de Vlad resonaban como un eco de advertencia. El impacto de estos métodos en la población fue profundo, un susurro de terror que se transformó en gritos ensordecedores. El miedo se convirtió en su aliado, y la obediencia, en su única salvación. En cada aldea, cada rincón, la sombra del empalamiento se alzaba, dejando una marca indeleble en el tejido de la sociedad. La justicia, entonces, se convirtió en una danza macabra, donde el príncipe y sus enemigos se movían al mismo compás de la muerte. Mientras la sombra se alzaba, el destino de Vlad como defensor de su fe estaba a punto de revelarse en el campo de batalla. La línea entre héroe y villano se desdibujaba, pero en el corazón de su reinado, el empalamiento se mantenía como el oscuro símbolo de su legado. ¿Qué historia contarían las estacas al final de los tiempos? En la búsqueda de justicia, ¿había encontrado Vlad su propia condena? En el fragor de la batalla, Vlad se convirtió en algo más que un príncipe, se erigió como el defensor de su pueblo. Las colinas de Valaquia, testigos mudos de su lucha, vibraban con el eco de espadas y el clamor de hombres resueltos. En cada encuentro con los otomanos, su ingenio estratégico brillaba como un faro en la oscuridad de la opresión. En 1462, en la batalla de Balea Alb, cuando la tierra parecía temblar bajo el peso de la invasión, Vlad desplegó su táctica audaz, el uso del terreno, la emboscada, la guerra psicológica. Era un maestro del arte de la guerra, un titiritero que movía los hilos del destino con una precisión aterradora. Pero más allá de la estrategia, había un fuego que ardía en su pecho, la devoción a su tierra y su fe. La inquietud de un pueblo que anhelaba libertad resonaba en cada golpe de su espada. La causa de Vlad era sagrada, defendía no solo un reino, sino la esencia misma de una identidad en peligro. En sus ojos se reflejaba la esperanza de millones, y su voz resonaba como un canto de guerra, un grito que desafiaba a los que cruzaban sus fronteras. ¿Qué héroe no se ha enfrentado a la sombra del miedo, al abismo de la derrota, y aún así ha elegido levantarse? A medida que sus victorias se acumulaban, la moral de su pueblo se elevaba. La figura de Vlad Tepes comenzó a transformarse, no como un monstruo, sino como un símbolo de resistencia. En las aldeas, donde antes reinaba el desánimo, ahora florecían los relatos de coraje. Los campesinos, armados con la fe renovada en su líder, se unieron a su causa. La sombra de la crueldad se desvanecía mientras la figura de Vlad emergía, forjando un vínculo indisoluble entre el príncipe y su gente. Su legado no se limitó a batallas ganadas. Inspiró una generación que soñaba con la libertad, un eco que resonaría a través de los siglos, recordando a los romanos que la lucha por la independencia es un hilo que teje la historia de las naciones. Al igual que otros grandes líderes, como Juana de Arco o Guillermo de Orange, Vlad representaba la lucha de los oprimidos, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Sin embargo, incluso en la gloria de la victoria, el legado de Vlad sería objeto de interpretación, transformándose en un mito en la cultura rumana. Su figura, envuelta en la niebla de la historia, nos invita a reflexionar sobre el precio de la libertad y la complejidad del heroísmo. ¿Qué queda de un hombre que se convierte en leyenda? ¿Es su esencia la de un guerrero, un protector o un eterno símbolo de resistencia contra la tiranía? La respuesta se encuentra en las páginas de la historia, donde el eco de sus hazañas continúa vibrando en los corazones de aquellos que buscan la luz en la oscuridad.
De la sangre y el terror, emergió un héroe. Vlad se convirtió en un símbolo de resistencia y nacionalismo. Su figura, envuelta en la penumbra de la historia, se alza imponente en el imaginario colectivo rumano. A través de las brumas del tiempo, los relatos populares han tejido su legado, transformando a un príncipe en un ícono, un faro de fortaleza en una tierra marcada por invasiones y conflictos. Los cuentos sobre Vlad, narrados en las veladas de antaño, resuenan con un eco profundo, como el murmullo de un río que fluye a través de los siglos. En cada historia, su nombre se convierte en un mantra, un símbolo que encapsula la esencia de un pueblo que ha luchado por su identidad y su libertad. En la poesía, en la música, en las leyendas, Vlad Tepes se erige como un héroe que trasciende la historia, un guerrero de la voluntad nacional. A medida que su figura se consolidaba, la historia comenzaba a distorsionarse, transformando un príncipe en un mito. La narración de su vida se entrelaza con la narrativa del pueblo rumano, donde el héroe se convierte en el reflejo de sus esperanzas y aspiraciones. En tiempos de incertidumbre, su imagen ha sido revestida de virtudes que desafían la crudeza de la realidad, en una danza de luz y sombra que evoca el anhelo de grandeza en cada corazón rumano. La influencia del nacionalismo ha sido un hilo conductor en esta construcción, un tejido que une el pasado con el presente y que embellece la historia con los colores de la identidad. En cada rincón de Rumanía, su legado resuena, desde las montañas de los Cárpatos hasta las llanuras del Danubio, donde su figura ha sido exaltada en monumentos y relatos que celebran su resistencia. Hoy, en la cultura contemporánea, los ecos de Vlad Tepes aún reverberan. Testimonios de artistas, escritores y cineastas nos revelan cómo su mito se ha adaptado a las nuevas generaciones. Su historia se reinventa, a menudo despojada de la carga del miedo, y se convierte en un símbolo de orgullo nacional en un mundo que busca héroes. La imagen de Vlad se entrelaza con la identidad rumana, un espejo que refleja la lucha por la autonomía y la soberanía. Sin embargo, la realidad se entrelazaba con la ficción, dando paso a un nuevo capítulo en su historia con la llegada de Bram Stoker. Así, el príncipe de la oscuridad se transforma en un ícono de la cultura global, un viaje que nos recuerda que, incluso en las sombras, hay luz, y que el mito del héroe puede abrir caminos hacia la reflexión y el entendimiento de nuestra propia humanidad. La historia de Vlad Tepes no es solo la historia de un hombre, sino la historia de un pueblo que, a lo largo de los siglos, ha encontrado en él su voz, su resistencia y su esperanza. De las sombras de un príncipe, surgió un monstruo. La novela de Stoker transformó a Vlad en el icónico Drácula. Imaginemos un mundo donde la historia y la ficción danzan entrelazadas, creando una sinfonía de terror y fascinación. En este vasto universo de relatos, la figura de Vlad Tepes, el empalador, se convierte en un lienzo sobre el cual Bram Stoker pintaría su obra maestra. ¿Qué es un mito, sino la sombra proyectada por nuestras verdades más oscuras? En la penumbra de la historia, Vlad se erige como un símbolo de crueldad, mientras que en la imaginación de Stoker, su esencia se transforma en un vampiro que no solo busca sangre, sino también la eterna juventud y el dominio sobre el miedo. Así, el príncipe se convierte en el conde, y el eco de su nombre resuena en los corazones de aquellos que se atreven a mirar hacia la noche. La fusión de mitos se convierte en el aliento que da vida a Drácula. A través de las páginas de la novela, la figura del vampiro se moldea, adoptando las características de un seductor y un monstruo al mismo tiempo, un reflejo de nuestros propios deseos y temores. En cada palabra, Stoker nos invita a explorar la delgada línea que separa a la humanidad de la bestialidad, a cuestionar si, en el fondo, todos llevamos un Drácula dentro. El impacto cultural de la novela fue inmediato y profundo. Las sombras de Drácula se alargaron, proyectándose sobre la percepción del propio Vlad. La historia se convirtió en un escenario donde el príncipe empalador fue despojado de su contexto, transformado en el arquetipo del vampiro que atormenta nuestras noches.
La leyenda se expandió más allá de las fronteras, llevando consigo el peso de la historia y el horror, hasta convertirse en un fenómeno global, un ícono que trasciende generaciones y culturas. Pero la historia de Vlad no termina en la ficción, su verdadero legado se encuentra en la intersección de la verdad y el mito. La figura de Drácula ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los temores y los anhelos de cada época. Desde los susurros góticos de la literatura victoriana hasta las luces brillantes de Hollywood, el vampiro se transforma una y otra vez, reflejando nuestras luchas internas y el eterno deseo de lo eterno. Así, en este juego de sombras y luces, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿Es la figura del vampiro, o es la humanidad misma, en su búsqueda insaciable de poder y control, lo que nos aterra? En cada historia contada, cada imagen proyectada, la esencia de Vlad Tepes y su transformación en Drácula nos revela no solo el miedo a la muerte, sino también el anhelo por trascenderla. En esta danza entre lo real y lo imaginario, descubrimos que el verdadero horror puede residir no en la figura del monstruo, sino en la oscuridad que habita en nuestro propio ser. En las piedras del castillo de Bran se entrelazan verdades y mentiras, un reflejo de la dualidad de su historia. Este imponente bastión, erguido en las montañas de Transilvania, ha sido testigo de siglos de intrigas y leyendas, un faro en la niebla del tiempo que ha guiado tanto a guerreros como a soñadores. Pero, ¿qué verdades se ocultan tras sus muros? ¿Y qué sombras proyectan los mitos que lo rodean? Al contemplar la silueta del castillo, es imposible no sentir una conexión con Vlad Tepes, el príncipe cuyas hazañas resonaron en los ecos de la historia. Su figura, envuelta en un halo oscuro, ha sido ligada a este castillo, aunque los vínculos son más débiles que las cadenas que alguna vez lo ataron a su destino. La realidad histórica se mezcla con el folclore, creando un entramado de narrativas donde la sangre y la leyenda se entrelazan en un abrazo mortal. Mientras el mito se expandía, el castillo se convertía en el epicentro de una nueva narrativa. El hogar de Drácula, clama el turismo, un reclamo que atrae multitudes deseosas de experimentar lo sobrenatural. En este cruce de caminos, el castillo no solo es un monumento a la historia, sino también un escenario donde los sueños y temores del pasado cobran vida en la imaginación colectiva. Pero, ¿qué precio pagamos por esta fascinación? La comercialización del mito ha transformado a Vlad Tepes en una figura casi caricaturesca, distorsionando su legado y desdibujando los contornos de su realidad. El impacto del turismo es palpable, los ecos de la risa y el murmullo de los visitantes llenan los pasillos que alguna vez resonaron con el clangor de la batalla. Las historias de terror han eclipsado las verdades, y el castillo, en su papel de atracción, se ha convertido en un espejo que refleja no solo nuestros miedos, sino también nuestra insaciable sed de mito. ¿Es posible que, al buscar la verdad en las sombras de Drácula, estemos dejando de lado la esencia de Vlad Tepes? Un hombre que, en su tiempo, luchó contra aquellos que amenazaban su reino, ahora reducido a un ícono de un horror romántico. En el corazón de esta historia, la percepción de Vlad como figura histórica sigue siendo objeto de debate, un enigma que invita a la reflexión. Así, el castillo de Bran se erige no solo como un monumento de piedra, sino como un símbolo de la lucha eterna entre el mito y la realidad. Un lugar donde la historia y la ficción se encuentran, donde cada piedra susurra secretos y cada sombra guarda la memoria de un pasado que sigue vivo en nuestras narrativas. En la encrucijada de la historia, Vlad Tepes se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas morales. En un mundo donde la historia se escribe con tintes de heroísmo y horror, su figura se fragmenta en dos visiones opuestas, la reverencia de su tierra natal, Rumanía, y el escepticismo de Occidente. ¿Qué significa realmente ser un héroe? ¿Es el sacrificio por el bien común un acto de valentía, o un velo que oculta la crueldad? Desde la perspectiva rumana, Vlad es un símbolo de resistencia, un príncipe que defendió su tierra contra invasores, un baluarte en un mar de sombras. Sin embargo, al cruzar las fronteras culturales, la narrativa cambia.
Occidente lo ve como un tirano, un sanguinario cuyas atrocidades eclipsan cualquier acto de patriotismo. ¿Es posible que el mismo hombre, en un tiempo y espacio diferente, pueda ser considerado un salvador y un demonio? Los foros académicos contemporáneos se convierten en campos de batalla donde se disputan estas visiones. Historiadores y filósofos, armados con evidencias y argumentos, se enfrentan en un diálogo eterno. Algunos abogan por una comprensión matizada, sugiriendo que la moralidad de Vlad no puede ser entendida sin el contexto de su época. Otros, sin embargo, sostienen que su legado está irremediablemente manchado por su violencia. En este contraste, la figura de Vlad se transforma en un debate en curso, una exploración sobre las fronteras de la humanidad y el significado del poder. La dualidad de su percepción revela cuestiones más amplias sobre la historia y el heroísmo. Nos invita a cuestionar, ¿qué es lo que define a un héroe? ¿Sus actos, su intención, o la interpretación que se les da? En un mundo donde los relatos se entrelazan con la memoria colectiva, cada historia se transforma en un hilo de una compleja tapicería que abarca lo divino y lo profano. Así, el legado de Vlad se convierte en un campo de reflexión sobre la naturaleza del bien y el mal. Un territorio donde las sombras del pasado se proyectan sobre el presente, desafiándonos a mirar más allá de las etiquetas, hacia la esencia de la humanidad misma. Y al final, al contemplar su figura, quizás nos estemos mirando a nosotros mismos, enfrentando nuestras propias dualidades en este vasto y enigmático universo. Al mirar hacia atrás, la historia de Vlad nos invita a cuestionar lo que significa ser un héroe. Su figura, envuelta en las sombras de la leyenda, ha dejado una huella indeleble en la cultura contemporánea. Desde las páginas de la literatura hasta las pantallas del cine, Vlad Tepes se erige como un símbolo que despierta tanto el temor como la fascinación. ¿Es posible que el eco de sus acciones resuene en las historias que contamos hoy? Las narrativas modernas han tomado su esencia, transformando a este príncipe de Valaquia en un ícono de lo macabro, pero también en un reflejo de la lucha por la supervivencia. En las novelas góticas y las películas de terror, su figura se ha convertido en un espejo distorsionado donde vemos reflejadas nuestras propias luchas morales. Nos preguntamos, ¿qué hace a un héroe? ¿Es la valentía o la brutalidad lo que define su legado? Mientras el debate sobre su figura continúa, su legado perdura en la cultura moderna. Nos encontramos con testimonios de creadores y pensadores que, al abordar su historia, enfrentan la complejidad de su carácter. Vlad es una paradoja, dice un cineasta contemporáneo. Representa la lucha del hombre contra la oscuridad, tanto externa como interna. Aquí, en esta encrucijada de luz y sombra, la figura de Vlad se convierte en un símbolo del heroísmo reinventado. Sin embargo, en su relato también resuenan ecos de advertencia. La moralidad de sus acciones, frecuentemente cuestionada, nos enseña lecciones profundas sobre el poder y sus consecuencias. A medida que exploramos su historia, nos vemos obligados a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y el precio que pagamos por nuestras convicciones. En última instancia, su historia nos recuerda que el héroe y el villano pueden ser dos caras de la misma moneda. ¿Es posible que el verdadero heroísmo resida en la capacidad de confrontar nuestras propias sombras? Vlad Tepes, en su complejidad, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras motivaciones y a considerar el impacto de